Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí para hablar de todos los movimientos que han hecho los Atlanta Hawks, o bueno, todos de los que no he hablado, ¿no? Que han hecho los Atlanta Hawks en este inicio de agencia libre. Vamos a ver qué cosas han hecho, qué cosas han dejado de hacer, cómo se compara a lo que ha hecho el resto del mercado. Vamos a ver la plantilla, cómo está a día de hoy, ¿no? A 5 de julio. Y vamos a ver también pues, un poco de cosas como la Summer League y el equipo que tenemos allí, porque podáis verlo, y también el primer partido que fue ayer, vamos a verlo un poco por encima para que sepáis también las fechas y ese tipo de cosas. Así que vamos a empezar ya directamente, vamos a hablar de todos los movimientos de los que no voy a hablar aquí. Va a ser el de Aaron Wiggins y la renovación de CJ McCollum, porque ya tenéis un vídeo hablando de ello. Vamos a hablar de los que pasaron después. Y el primero y más importante, tal vez uno de los más importantes, es que los Hawks han renovado a Jock Landale por 1 año y 14 millones. Yo creo que todo el mundo, bueno, queríamos ver un pivote de Atlanta. Todo el mundo decía como, bueno, no puede no estar mal traer de vuelta a Landale o algo así, pero evidentemente todo el mundo se esperaba algo mucho más cercano de un mínimo de veterano o incluso de la bianual, ¿no? De unos 5 o 6 millones, pero los Hawks le están pagando 14 solo por 1 año. Es un precio caro, pero tiene un contexto. Verdad que Landale jugó bastante bien el año pasado para estar cobrando solo un mínimo. También pasa que el mercado de los pivots este año ha sido muy competitivo. Muchos equipos buscando un buen pivot reboteador, no pivot suplentes, pivots que puedan estar ahí, incluso titulares. Y eso ha hecho daño a los Hawks, que realmente no tenían el espacio salarial al final con la renovación de CJ para buscar pivots en ese mercado, y han tenido que darle su mid-level exception, muy probablemente porque no siquiera tenían los derechos verde, que los derechos verdes es lo que te deja renovar a un jugador incluso si te pasas del cap salarial. Creo que no lo tenían por lo que he leído, por lo tanto han tenido que utilizar la mid-level exception, que es hasta 15 millones, han sido 14 en este caso, pero es una derrota bastante grande porque eso podría haberlo utilizado en otro jugador interesante, ¿no? Como se hizo el año pasado con Luke Kennard, y no se ha podido hacer, pero ha sido pues todo el drama, ¿no? Con los pivots de los Hawks. Y vamos a ver pues un poco lo que ha pasado, ¿no? El mercado de pivots, como ha ido exactamente. Pues Robert Williams ha llevado 14 millones al año en la renovación de los Blazers. Mitchell Robinson 15 millones al año de los Celtics, probablemente, bueno, no es a mid-level porque son más años. Mark Williams ha llevado 11 millones al año, Nurkic también se ha llevado 11 millones al año, ¿no? Jugadores que dices tú tal vez son del mismo nivel o solo un poco por encima, como son Nurkic y Williams. También ha estado en ese rango, pero es verdad que han tenido contratos más largos. Lo bueno, entre comillas, de este contrato de Landale, que es un contrato de solo 1 año, que no te estás quedando muchos años con él, que es un contrato que puede ser traspasable en algo más grande, pero al mismo tiempo, bueno, esto ya es un poco de empezar a deciros, ¿no? Lo que ha sido la agencia libre de estos Hawks es un paso lateral que no te va a ayudar mucho en el futuro, te da flexibilidad en el futuro, pero esa flexibilidad en algún momento hay que utilizarla. No, si vemos los contratos, evidentemente Kessler se ha llevado el contratazo, ¿no? 130 millones, 32 al año. Hartenstein, que lo han renovado, los Thunder, los Hawks querían luchar por él, pero ha decidido quedarse en los Thunders por un poco menos de dinero, 25 millones al año. Luego Mitchell Robinson, esos 3 años, 15, casi 16 millones, muy buen contrato para él. Y luego otros jugadores interesantes como Mamukelashvili, que se ha ido al cap space que tenían los Lakers, ¿no? 13 millones al año, 4 años. Mark Williams, que ha renovado 13 millones al año, 3 años con los Suns. Nurkic, 11 millones al año, 2 años con los Jazz. Day'Ron Sharpe, 10 millones al año, 2 años también con los Nets. Y luego otros jugadores como Wagner, que es de los Nets, con 9,5. Horford ha renovado, no sé si es la bianual o no, con los Warriors. Hayes se ha ido por 2 años, ¿no? A los Utah Jazz, y luego ya otros jugadores por el mínimo como Andre Drummond, Vucevic, DeAndre Jordan o Thomas Bryant. ¿Qué podemos ver y pensar de todo esto, ¿no? Otros contratos de pivot? Pues probablemente Landale no es mejor que Mark Williams, no es, creo, tal vez puede estar al nivel de Sandro Mamukelashvili. Day'Ron Sharpe probablemente sea un poco mejor o al nivel, depende de lo que le pidas hacer. Wagner ha ido un poco hacia abajo este año, ha tenido muchas lesiones, por lo que puedes decirle que está ahí. Horford es un caso diferente, ¿no? Por lo que, verdad que muchos de estos jugadores se han llevado 2, 3, 4 años. Landale solo ha sido 1, por lo que es una pieza, pero
Pero lo dicho, es una pieza que puede estar muy bien para traspasos, que te da flexibilidad para el año que viene, pero en algún momento hay que hacer algo. No se puede estar todo el rato simplemente dando estos pasos laterales. Por ahora te rellenas ese hueco de pivot y esperas que el año que viene o a mitad de temporada puedas hacer algo, o que alguno de los rookies realmente dé el nivel para ser un pivot suplente, aunque bueno, eso habrá que ver, el tiempo dirá. Por un poco de las informaciones de todo lo que ha ido pasando con Atlanta, ¿no? Según Jake Fisher, es que estábamos buscando un pivot, ¿no? Y todos esos nombres que ya os había dicho antes en otros vídeos, ¿no? Como Yves Missi, Goga Bitadze o incluso Daniel Gafford, eran algunas de las opciones que habían ido detrás. También estaban intentando ver si Isaiah Hartenstein al final no renovaba por la selección de Adai Mara y no por el second apron, pero evidentemente no ha sido el caso. Y con Gafford en especial se ve que preguntaron por él en febrero, pero no querían dar más que segundas rondas. Dallas buscaba una primera ronda, pero me gusta mucho que no hicieran esto porque el contrato de Gafford no es bueno, va a estar cobrando. Tiene creo que 4 años, casi 20 millones, no es un pivot para pagarle eso, por lo que eso está bien hecho dentro de lo que cabe. Pero eso ya ha hecho que el mercado se ha cerrado tanto, ¿no? Con muchos equipos renovando a sus pivots, ¿no? Un poco secundarios, como Mark Williams, Nurkic, Sharp, Hartenstein y los que son interesantes yéndose a otros equipos como Mitchell Robinson o Mamu, ¿no? Y eso ha hecho que hayas tenido que darle mucho dinero a Landale. Lo dicho, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero no es un super movimiento, todo el mundo se ha quedado un poco frío con él. Lo dicho, sí es una buena pieza de traspaso al final, tenemos muchas buenas piezas de traspaso, pero tienes que hacer algún traspaso para aprovecharlas, evidentemente. ¿Qué otras cosas podemos hablar? Podemos ver, pues la otra gran cosa importante es que la opción de equipo de Kuminga, los Hawks han decidido no tomarla, esos 23,4 millones ahora mismo no los tienen, así que es un agente libre. Creo que restringido, no estoy 100% seguro, creo que es un agente libre restringido, pero está en un sitio un poco complicado Kuminga, porque realmente ningún equipo tiene ya espacio salarial. No puede ir a firmar a otros sitios, siempre podrían hacer un sign and trade de los Hawks, pero ese equipo necesita pues una trade exception, ¿no? Una excepción para poder llevarse su salario, o va a tener que renovar por mucho menos. Los Hawks en el puesto de alero no es tan increíble, aunque sí que tienen algunas opciones, ¿no? Como son Risacher o Aaron Wiggins. Daniels puede jugar el 3, ¿no? Evidentemente en el quinteto titular, por lo que tampoco están desesperados y al menos no estás pagando tanto por Kuminga, que demostró buenas cosas el año pasado, pero no tanto para darle esto o incluso más, que era lo que él probablemente quería. Lo dicho, el no querer la opción de Kuminga es para tener más flexibilidad. También acceder a esa mid-level exception, ¿no? Que si no se hubieran pasado, y evidentemente nunca íbamos a pasarnos de eso. Y también mantiene sus bird rights, por lo que podrían renovarlo. Sigue siendo una opción que vuelva a Atlanta, pero hay algunos escenarios de sign and trade con los Cavaliers y los Bucks. Y luego otra cosa de la que vamos a hablar ahora mismo. Así que lo dicho, hay equipos como los Bucks especialmente que están interesados en él, ¿no? Que están en esta fase de ahora de tanking un poco, así que quieren un jugador tal vez interesante que pueda desarrollarse en una estrella, aunque no sé cuánta fe hay de eso ya con Kuminga. Los Cavs, incluso los Lakers, ¿no? Los Lakers que les faltan aleros, les faltan jugadores defensivos. Kuminga, pues evidentemente no creo que quiera ese rol, pero sigue siendo un buen defensor, un defensor decente como mínimo, por lo que podría ser una opción. Pero esto necesitaría de un sign and trade y evidentemente que le den cosas a los Hawks, que estaría maravilloso, la verdad, como un poco el caso de Kessler con los Lakers. Así que, bueno, son cosas que hay ahí. Yo, lo dicho, estoy contento de que no hayan aceptado la opción de equipo, creo que hubiera sido muy malo. No me importaría si llegan a ponerse de acuerdo para firmar un contrato más pequeño, pero para eso tendrían que liberar espacio salarial, porque estamos creo que ya como a 7 millones del impuesto de lujo y evidentemente los Hawks no se van a comer el impuesto de lujo, por lo que tendrían que hacer otros traspasos y cada vez se ve un poco más complicado, ¿no? Este roster no es para meterse en el impuesto de lujo y quedarte con Kuminga yo creo que tampoco. Si hay equipos realmente que no le ofrecen nada, incluso le puedes dar la vía anual, ver qué pasa y tenerlo por un descuento, no tenerlo barato, porque un Kuminga barato está genial, un Kuminga por 25 millones no está tan bien. ¿Cuánto está dispuesto a bajar? ¿Cuánto está dispuesto a cobrar para hacerlo? Pues veremos, pero hay un problema del que vamos a hablar ahora cuando llegamos al tema de salarios, y es que los Hawks tienen muchos jugadores en plantilla y tendrían que hacer cosas, sobre todo si quieren quedarse con Jonathan Kuminga.
Y vamos a ver algunos de los motivos. Bueno, lo primero, muy obvio, han aceptado la opción de equipo del cuarto año de Mo Gay, 2,4 millones, muy baratito, un jugador que puede ser un jugador de rotación en los playoffs, luego no ve mucho la pista, salvo necesidad imperiosa como este año por no tener otro pivot, no, pero es un jugador que es muy bueno defensivamente, bastante malo ofensivamente, pero te puede dar algunos minutos de calidad, te cubre algunos roles, algunos parches, así que por 2,4 millones, con una pieza de banquillo está muy muy bien. Y luego ha pasado lo más sorprendente de todo. Y es que los Hawks aceptaron la opción de el contrato no garantizado de Buddy Hield. Buddy Hield solo tenía 3 millones garantizados este año. Iba a poder cobrar hasta 9,66, pero incluso los Hawks y Buddy Hield como que alargaron un poco la fecha de decidir esto para ver si podían encontrar algún traspaso, alguna cosa interesante. No lo encontraron. E igualmente aceptaron este contrato y se quedaron con esos 9,66 millones. Esto es muy sorprendente por dos motivos. Uno de los motivos es que los Hawks tienen muchos jugadores en plantilla, tienen más de los necesarios ahora mismo, que son 16. Otro motivo es que Buddy Hield no es una pieza de rotación de los Hawks para nada. Era ahora mismo un veterano que no estaba mal tener en el equipo, pero no era una pieza de rotación para gastar 10 millones en él. Y la única lógica de esto es que iban a utilizar su espacio salarial, no su dinero, para buscar un traspaso, pero ya ha pasado una semana de esto y no hemos visto ningún traspaso, por lo que sigue siendo una posibilidad, pero es muy, muy extraño que estemos en esta situación. Y la verdad que fue un movimiento que dejó a todo el mundo muy sorprendido de por qué estaban aceptando esto. Todo el mundo asumía que un traspaso se venía, pero no ha venido, por lo que es la gran incógnita, ¿no? Por eso esta agencia libre de los Hawks ha sido un poco extraña, sobrepagar por algunos sitios, creo que ha habido buenas decisiones por otros, ¿no? De jugadores que se han quedado, algunos que han aceptado en trade exception, se ha estado muy bien, pero por otro lado estas cosas extrañas que han hecho, como el aceptar lo de Buddy Hield, el sobrepagar la Landale, ¿no? Tiene que haber más cosas, evidentemente hay movimientos que aún necesitan hacer, lo dicho, porque tienen 16 jugadores, pero es un poco extraño todo lo que ha pasado con esto. Y luego el último movimiento a destacar es que los Hawks han recibido a Devin Carter y a un pick de segunda ronda de 2033. Carter, que fue un pick también en el 2024, no sé si fue de la lotería o no, pero si no estuvo cerca. Es un base defensor que, bueno, más o menos puede servir, pero básicamente los Kings se lo han quitado de encima porque estaban metidos en el impuesto de lujo y querían reducirlo sí o sí. Los Kings tienen muchísimos salarios porque lo han hecho muy mal con su plantilla y básicamente han empezado a reducir porque creo que estaban por encima incluso del primer, no sé si el segundo apron, una locura así. Tenían que quitarse salarios y los Hawks podían aceptar este salario aún con alguna de las trade exception que seguían teniendo. Por lo que otro jugador... No creo que vaya a ver mucho a la pista, pero bueno, es un jugador de rotación un poco profunda que te puede valer, incluso puede ser tal vez un poco mejor para jugar como uno o como dos desde el banquillo que sea defensivo, ¿no? Un jugador como Gabe Vincent, un jugador como Gabe Vincent, pero algo mejor. Y es un jugador joven al final que tiene un contrato no demasiado alto y que bueno, te han llevado por nada, incluso te han dado una segunda ronda, así que está bastante, bastante bien. La última noticia, entre comillas, que puedo dar es que, bueno, los 3 rookies, ¿no?, que drafteamos, como ya os dije, Keystone Flemings con el pick número 8, Zuby, no me sé todavía Zuby Ejiofor, que pone ahí, todavía no me sé bien su apellido, el pobre, con el pick número 23, y Henry Besar, el pívot de la Universidad de Carolina del Norte, un jugador que se proyectaba a ser al final de la primera ronda, lo drafteamos en el pick número 52 al final de la segunda ronda. ¿Por qué? Porque fuimos de los pocos equipos, sino el único equipo en ofrecerle un contrato asegurado que ha tomado. Y por eso ahora mismo los Hawks tienen muchos jugadores porque han firmado a 3 rookies, algo que yo pensaba que no iba a pasar antes del draft. Yo pensaba que solo íbamos a tener el pick número 8 y los otros los íbamos a traspasar, pero no ha sido el caso. Otra cosa que es extraña porque teníamos todas las papeletas para traspasar sobre todo ese segundo pick de primera ronda y no lo hemos hecho, por lo que algo curioso, cuanto menos. Entonces, ¿cómo deja esto la situación de plantilla? Pues vais a poder ver aquí, los Hawks ahora mismo tienen 194 millones, estamos 6,3 por debajo del Luxury Tax, que es lo importante. Los apron ni los miréis, estamos 30 millones por encima del cap salarial, algo que es
evidentemente normal y esperable. Y las excepciones, pues... bueno, eso habría que verlo después porque creo que la mid-level, no lo dice aquí muy claro, pero probablemente la mid-level se la estamos dando a Yok porque creo que no había otra manera de renovarlo. Sí que tenemos a nuestro core de jugadores, ¿no? Jalen, evidentemente, Dyson, que empieza con su extensión este año, CJ, que lo renovamos por 21 millones un año, Onyeka, que todavía le quedan 2 años de contrato, Nickel, aún le quedan 3, aunque una opción de jugador, ese contrato de 14 millones para Yok, Corey Kispert, que sigue aquí robándose millones en el equipo, le quedan 2 años, ese tercero no hay Dios que lo vaya a tomar. Luego Risacher, que sigue teniendo su contrato de rookie, evidentemente esa opción de equipo, creo, sí, ha sido aceptada, evidentemente fue aceptada. Luego Buddy Hield con sus 9 millones, ahora sí, garantizados. El año que viene no tiene ninguno garantizado, si no me equivoco, no, otros 3 millones tiene garantizado, por lo que jugador que seguiría costando dinero. Aaron Wiggins, evidentemente, que vino de ese traspaso que ya os conté con los Oklahoma, que son jugadores de rotación y que tienen muy buen contrato por 3 años aún. Kingston Flemings con su contrato de rookie, evidentemente, unos 7-8 millones al año. Luego Devin Carter, que está también, dicho, 2024, por lo que tiene su opción de equipo aquí, por unos 5 millones y luego tendría su qualifying offer. Luego Zubi, que tiene su contrato de rookie también, 3 millones. Asan igual, que sigue en su contrato de rookie, unos 3 millones. Moge y su opción de equipo, 2 millones con 4. Y luego Henry Besar, que ha firmado el mismo contrato que firmó, por ejemplo, que firmó el propio Moge, que firmó también Yuri Sik el año pasado, este contrato de pick de segunda ronda, donde tu mínimo es muy muy bajo, tu primer año es muy muy bajo, 1,3 millones. Luego empieza a ser 2,3, 2,7. Pero es un contrato bastante bajo. Algo que, bueno, si habéis visto, es un pelín sorprendente porque la Universidad de California le estaba ofreciendo 5 millones para que volviese y ha decidido no hacerlo, fue a la NBA, entonces, bueno, mejor para nosotros, pero verdad que el hombre se ha dejado dinero un poco en la mesa. Así que si habéis contado bien, si contamos aquí, tenemos 16 jugadores. Evidentemente, uno de estos jugadores tiene que irse porque ya todas las opciones de equipo han sido aceptadas, todos los contratos han sido garantizados, por lo que un trade parece necesario. Además, nuestros contratos son muy extraños respecto a muchos otros de la liga. Muchos otros equipos tienen jugadores cobrando muchísimo y un banquillo mucho más barato. Nosotros tenemos... ¿cuántos jugadores son? Tenemos a 8 jugadores por encima de los 10 millones y 2 casi en los 10, ¿no? Tenemos a 10 jugadores cobrando casi 10 millones o más, por lo que está bastante balanceado en ese sentido. Lo bueno de esto es que tenemos muchos contratos pequeños para hacer traspasos, que hay equipos que a veces un contrato grande se les complica, prefieren contratos pequeños para traspasarlo, te puede llevar algún jugador interesante, ¿no? Y cosas así. Pero... bueno... un poco pronto para saber exactamente todo lo que va a ser esto, ¿no? También importante que nuestras excepciones ya probablemente no las tenemos. La de Luke Kennard fue utilizada para recibir a Aaron Wiggins. La de Clint Capela, si no me equivoco, ha sido usada para recibir a Devin Carter, por lo que nos quedan excepciones muy pequeñas. La máxima es la de Kobe Bufkin por 4,5 millones, que podríamos utilizarla, evidentemente, por un traspaso de un jugador que fuera 4 millones más de los que sacamos, pero no muy alta, por lo que no tenemos tantas cosas ahí. Lo dicho, este equipo, pues muy similar al del año pasado, quitando un par de piezas diferentes. Kuminga teóricamente podría volver, pero es que hay dos problemas, como os he dicho. Tenemos 16 jugadores y estamos a 6,3 millones del impuesto de lujo que no vamos a pagar, y menos por un equipo que no es... pues no es un contender ahora mismo, ni de coña. Entonces... tiene que haber un traspaso, es decir, mínimo vamos a cortar un jugador que podría ser una opción, pero no sé a quién van a cortar. Todo el mundo nos gustaría cortar a Corey Kispert, pero evidentemente eso no va a pasar. Tiene demasiado dinero, no sería mucho dinero muerto ahí, podría llegar a ser, pero mucho dinero muerto. Probablemente van a buscar un traspaso a él. Buddy Hield también es la primera opción para buscarle un traspaso, pero ¿qué equipo te va a querer a Buddy Hield? ¿No? Probablemente tengas que usar algunas de esas segundas rondas que has recibido en traspasos últimamente. Y a otros jugadores por aquí no creo que quieras cortarlo. Tus rookies evidentemente no vas a hacerlo. Mo has aceptado su opción de equipo, no creo que quieras hacerlo. Devin Carter podrías, pero ya no lo has aceptado. Tal vez con ese pick de segunda ronda hay algún equipo que pueda seguir interesado en él y sea él el que salga. Pero pase lo que pase, no te va a quedar mucho dinero. No creo que te queden más de
de 15 millones, si Kuminga se quiere quedar va a tener que aceptar eso y tendrían que salir 2 jugadores para poder renovar a Jonathan Kuminga, ¿no? Tendría que salir un Devin Carter y un Buddy Hield, que sí que te podría liberar algo de dinero, pero ¿cuánto realmente? Tendrían que salir 3 jugadores solo por uno. Muchas combinaciones que podrían pasar y los Hawks evidentemente van a seguir activos en el mercado porque tienen que hacer algo con tantos jugadores, es una evidencia, pero en el peor de los casos solo cortarán a uno y ya y aceptarán y le alargarán el contrato y se quedarán con ello. Así que, bueno, es curioso, ¿no? Es curiosa la situación en la que estamos. No estoy especialmente contento con todo lo que ha pasado porque creo que era el momento de hacer un movimiento un poco más grande. Muchos equipos en el este han hecho un movimiento mucho más grande. Esto lo hablaremos en otro vídeo, ¿no? Yo ya viendo un poco cómo se queda el este con todos los traspasos que ha habido, ¿no? De Giannis, de Kawhi Leonard, de todo lo que ha pasado. Y nosotros nos hemos quedado un poco en la misma situación, ¿no? Es verdad que tu quinteto titular funcionó muy bien el año pasado. Cuentas con que Fleming y Aaron Wiggins ayuden mucho desde el banquillo, ¿no? Tener una rotación un poco mejor, pero no has mejorado especialmente. Sigues sin tener un jugador alfa que sea realmente a un nivel top 10, top 15, que no tienes, porque Jalen Johnson es bueno, pero no está ahí y no sirve para ser un 1A en playoffs, no creo, salvo que dé otro salto, que es posible, pero más improbable a estas alturas. Por lo que, no sé, no estoy convencido del todo, ya veremos en qué queda todo esto, pero no ha sido la mejor off-season. Aún así, queda tiempo, evidentemente solo estamos a 5 de julio, queda mucho tiempo para que pasen cosas y podría haber traspasos, podría haber cosas. Lo dicho, mínimo queda un movimiento, mínimo quedan 2 movimientos. Tenemos que cortar a un jugador como mínimo y un sign and trade con Kuminga probablemente, salvo que acepte una mid-level exception o una biannual o algo así, que yo creo que prácticamente ya no les quedan a los equipos, por lo que Kuminga está en una situación bastante complicada. Bueno para nosotros, ¿no? Porque no hay dinero por ofrecerle, entonces siempre podríamos traerle de vuelta por muy poco dinero, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe con lo que puede pasar. Pero aquí no lo pone directamente, no pone es decir, no pone si es un agente libre restringido o no restringido. Yo creo que es restringido, pero no estoy seguro del todo. Así que eso es una pregunta que tendrá que resolverse en las próximas semanas, pero lo dicho, a los Hawks muy probablemente le quedan mínimo 2 movimientos. Veremos si son más grandes o más pequeños. No va a haber ninguno enorme, no van a volver a traspasar a Jaylen Brown ni nada así, pero quién sabe. Quién sabe qué es lo que podemos conseguir y tal vez el equipo tiene una mejor pinta antes de empezar la temporada que viene. Después de hablar de todo esto, 25 minutillos, no ha sido mal tiempo. Vamos a hablar de las últimas cosas que quedan. Y es que tenemos el roster para la Summer League. Normalmente solo sería la de Las Vegas, pero este año también estamos jugando la de Utah. A destacar, bueno, tenemos evidentemente todos los rookies, ¿no? Kingston Fleming, Henry Versari, Zubi, Asa Newell, que también está jugando también está jugando esta Summer League, y luego nombres ya comunes de los Hawks, ¿no? Que estaban en el equipo de la G-League o en contratos duales, como Jacob Topping, Kobe Johnson, el Rey, J. Dennis o incluso Keyon Gilbert en Diaye, que también va a volver a estar en la Summer League con los Hawks, a pesar de que le cortaron de ese two-way, así que mira, bien por él, a ver si consigue algo o no. Y el resto de equipos, bueno, nada demasiado interesante. La verdad, esto es para ver un poco qué tal Besar, qué tal Zubi y para ver también qué tal Kingston, más que nada. De hecho, ayer ya hubo el primer partido de la Summer League de Salt Lake, porque la de Vegas empieza el 9, si no me equivoco, pero hemos tenido un partido en la de Utah, no sé si tendremos alguno más, un partido contra los Jazz, de hecho, donde Darren Peterson jugó increíble. Nosotros de nuestro lado, Kingston no tuvo el mejor partido a nivel de tiro, 4 de 16, 2 de 5 en triples, bastante mal en ese sentido, pero es verdad que repartió 9 asistencias, robó 4 balones y solo tuvo una pérdida. Yo creo que eso, a destacar, su tiro tiene trabajo por hacer, le queda bastante trabajo, ¿no? Es verdad que es su primer partido, pero estuvo rompiendo muy bien, tiene un primer paso muy rápido, rompiendo muy bien a su defensor, moviendo bien el balón, encontrando a los jugadores, así que en general creo que su partido no estuvo mal, no estuvo increíble, no estuvo mal tampoco, y se vieron cosas interesantes. Ya veremos qué tal mejora el tiro o no, pero al final necesitábamos un creador, porque nos faltan creadores, sobre todo desde el banquillo, y quién sabe si al final de la temporada acaba estando en el quinteto titular y CJ está en el banquillo, pero tener otro creador más desde el banquillo está bien. Y su defensa,
pues no fue buenísima, pero tampoco fue la peor que he visto. Mucha intensidad y con muchos robos. No estuvo defendiendo mal en el 1 contra 1, pero es verdad que cuando estaba contra jugadores como Darren Peterson le costaba porque le saca pues, unos 8 centímetros y eso se nota bastante. Otros jugadores, pues bueno, tuvo Zubi, Ejiofor, evidentemente, muy interesante su defensa, la verdad. Ya sabemos que era un jugador que es un buen defensor, que es muy físico, estuvo bien en los cambios a aleros, incluso estuve defendiendo un poco a bases un rato en los cambios, consiguiendo buenos rebotes, no peleando bien. Me gustó lo que vi, lo esperable, la verdad. No sé cuánta fe tengo en él, pero interesante. Y luego a Besar, la verdad es que se le vio un poco perdido. Es verdad que lleva poco tiempo, ¿no? Que hay que esperar un poco más a dónde va la cosa, pero lo vi perdido y un poco lento en defensa, lo vi absolutamente perdido en ataque. Vamos a ver si luego se acostumbra o no al ritmo de los Hawks. Vamos a ver cuántos minutos tiene o no, porque evidentemente Flemings tendrá algo de minutos. Besar y Zubi ya veremos cuántos minutos tienen, pero a mí me gustaría que al menos se lo intentara un poco para ver si tenemos algún pivot para el futuro o no, aunque todo el mundo con Zubi evidentemente no lo quiere, porque creo que es un tío que mide como 2.06, 2.08, entonces no es muy alto. Besar sí que es un tío de 2.13, así que es un tío grande. Que además es un buen tirador, pero su defensa evidentemente no es la mejor del mundo. Y luego poco a destacar del resto, ¿no? Jugadores que ya habéis visto. Asa no estuvo especialmente bien. No me gustó mucho, en el tiro no estuvo bien, entrando a canasta no estuvo bien, en defensa tampoco fue espectacular. Un partido un poco mediocre de él, esperaba un poco más, ya que al final es el veterano, entre comillas, no es el tío ya de segundo año, pero no fue demasiado bueno su partido. Aún así, quedan más partidos, los dicho, los de Utah, no sé cuáles son exactamente. Los de la Summer League probablemente os lo puedo enseñar por aquí, los partidos que vamos a jugar. Estará por aquí en algún sitio el número de partidos. Aquí está. El 9 de julio contra San Antonio, el 11 de julio contra los Nets, el 13 de julio contra los Celtics, el 16 de julio contra los Grizzlies. Así que si queréis ver un poco de baloncesto, si queréis ver a los Atlanta Hawks y sobre todo, como yo, queréis ver un poco lo que hace el señor Flemings, ya tenéis aquí unos días y en el League Pass podréis verlo sin problemas. Por último, ya han salido los grupos de la NBA Cup del año que viene, ¿no? Nos ha tocado un grupo con los Celtics, los Hornets, los Bulls y los Wizards, que si a mí me enseñas este grupo el año pasado doy palmas, probablemente este año no lo sé. Los Bulls deberían seguir siendo malos, han hecho algunos buenos traspasos, pero deberían seguir siendo relativamente malos. Los Wizards, sin embargo, pueden ser muy muy buenos este año. Ya veremos cómo van, ¿no? Pero han conseguido evidentemente a A.J. Divansa. Trey y Anthony Davis jugarán un poco al menos, todos queremos creer. Siguen teniendo sus jugadores jóvenes como Sarno y ese tipo de cosas. Han tenido un par de buenos traspasos, creo que tienen a DeAndre Ayton ahora como pivot suplente, que no está nada mal, pero bueno, no creo que el grupo mucho peor hubiera sido el grupo B, ¿no? Este grupo está bastante mejor, el grupo A es el que es más fácil, pero bueno, con los Pistons y los Raptors tal vez no tanto, ¿no? Este año el este ha mejorado mucho, lo he dicho, ya haré un vídeo sobre la mejoría del este con respecto al año pasado, porque ha sido absolutamente espectacular. Los Hornets sin Lamelo a lo mejor les puede costar un poco. Los Celtics evidentemente sin Jaylen Brown y con Paul George tal vez dan un poco menos de miedo, aunque eso se pensaba también el año pasado y al final los Celtics son un equipo con muy bien entrenado, con buen desarrollo y yo creo que van a seguir siendo buenos. El grupo es ganable, o si no podemos pasar como el mejor segundo dentro de lo malo, así que ya veremos cómo va. Pero tal vez podemos volver a llegar a las eliminatorias, que no estaría mal. Si no llegamos, tampoco es el fin del mundo. Así que nada, esto ha sido el vídeo, dicho bastante más largo de lo normal, muchas cosas. No me ha gustado especialmente la off-season de los Hawks, pero es lo que es. Habrá que vivir con ello y veremos qué pasa con los movimientos que quedan por hacer. Veremos si son capaces de mejorar mucho el equipo o no. No creo que sea el caso llegado ya a estas alturas de la agencia libre, pero quién sabe, tal vez será un poco durante la temporada donde harán ese tipo de movimientos o queda algo por hacer que no nos esperamos y que pueda ser muy muy bueno de algún equipo que esté dispuesto a coger contratos más pequeños y darnos un jugador de buen nivel que tenga un contrato más grande. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.